Pero antes de comenzar vamos a pedir al Señor que nos ayude en este estudio, que nos dé entendimiento. ¿Sí? Señor, Dios Todopoderoso, Padre bueno, estamos hoy en tu presencia un día más con esta oportunidad, Señor, que nos das de escudriñar tu palabra, de estudiar aquello que nos has comunicado, aquello que has dejado escrito y que has preservado, Señor, incluso en nuestro idioma, para que pudiéramos ser edificados, para que tu pueblo pudiera eh, conocerte cada día más y vivir vidas que te agraden y que sean para tu honra y para tu gloria. Señor, queremos suplicarte que nos des entendimiento, que nos ayudes mediante tu Espíritu Santo, Señor, a comprender todo aquello que está contenido en tu palabra, que entendamos el propósito de esta carta, pero también que podamos entender esas verdades que nos revelas en pasajes como este, más cortos, Señor, esas cosas que nos cambian, que nos vivifican, que nos edifican, que nos ayudan a vivir para ti. Te damos las gracias por esta oportunidad, porque incluso en medio de circunstancias complicadas nos podemos seguir reuniendo, podemos seguir hablándonos, exhortándonos los unos a los otros con tu palabra, a pesar de que hemos vivido vidas de iniquidad, Señor, blasfemando tu nombre con cada una de nuestras acciones. Tú has tenido misericordia de nosotros, nos has dado con ese don que es la fe y el arrepentimiento, y nos has permitido no solo ser salvos, sino poder conocerte de una manera íntima, Señor. Muchas gracias por este tiempo de bendición y te suplicamos, Señor, tu socorro y tu auxilio en esta hora. Muchas gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, bueno, solamente para recordaros un poco brevemente por dónde íbamos, pero sobre todo por qué esta carta es relevante para nosotros en este tiempo. Eh, la verdad es que estamos, yo creo, un poco todos cansados de información acerca del coronavirus y la situación económica y qué va a pasar el día de mañana. Somos bombardeados constantemente con estos mensajes. Pero es verdad, no voy a insistir en el tema, ya tenéis suficiente, pero es verdad que vivimos en una época convulsa, bueno, con muchos cambios, algunos de los cuales, la mayoría de los cuales no esperábamos, y para contribuir a nuestra angustia y a esa búsqueda de soluciones tenemos constantemente ofertas de soluciones que se nos dan para poder salir adelante, para poder mejorar nuestras vidas. Y esos mensajes que están proliferando no son tan diferentes en la providencia del Señor estamos viendo Isaías, las predicaciones de los domingos, y no es tan diferente de esa situación que veíamos en el pueblo de Israel en esa época, ¿no? Veíamos que antes de la caída de Jerusalén había muchos que prometían, haber encontrado la solución o que tenían soluciones para darle al pueblo. Eh, Había algunos que tenían puestos su confianza, por ejemplo, en los adivinos, los agoreros, de los cuales el Señor ya les había advertido en Deuteronomio 18, cuando les había dicho eso en el versículo 10, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. El Señor había advertido con esto, como con tantas otras cosas, por ejemplo, con esas riquezas, ¿no? Esa plata y oro que habían acumulado en tiempos de bonanza, en épocas de prosperidad. Algunos habían puesto su confianza en eso. Otros en los ídolos, hechos por sus propias manos, que habían fabricado y que tenían conciencia de que ese mismo leño que había servido para fabricar el ídolo luego servía para cocinar, ¿no? Em, Otros tenían puesta su esperanza en los pactos militares con otras naciones. Y aun siendo unas circunstancias obviamente diferentes por el paso del tiempo, pero en un sentido estamos sometidos a tentaciones muy parecidas al día de hoy, ¿no? Tenemos algunos que nos presentan a día de hoy un color político como una solución para todos nuestros problemas, ¿no? Si apoyamos a tal o cual partido, entonces los problemas que nos acucian se van a solucionar. Otros señalan a los trabajadores de la sanidad que están haciendo un gran trabajo en condiciones difíciles, pero a veces se nos presentan como como si tuvieran un estatus semidivino, ¿no? En el imaginario popular. Ahora, en las últimas semanas, hemos escuchado de una vacuna, ¿no? Una vacuna que va a ser la solución a todos nuestros problemas. Parece que casi nos va a dar hasta buen carácter, ¿no? De efectividad que tiene. Nos vemos
nosotros mismos, no solo porque otros nos lo traigan, nos vemos tentados a poner nuestra confianza en los ahorros, en lo que hemos ahorrado en tiempos de bonanza que nos tiene que durar en esta época, o incluso esas soluciones basadas en medidas personales, en acumular reservas de comida o emigrar o comprar oro. Al final, cuando llegan estos momentos de incertidumbre, eso es lo que podemos esperar de un mundo que no conoce a Dios. Es lo normal, ¿no? En un sentido es lo que esperamos de un mundo que le da la espalda a Dios en general, que no quiere saber lo que Dios tiene que decir en su palabra. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué pasa con nosotros, no? ¿Qué pasa con aquellos que nos llamamos el pueblo de Dios? ¿Cuál es nuestra actitud con respecto a estas cosas? ¿Qué es lo que tenemos en nuestro corazón? ¿Estamos nosotros mismos también hallando esperanza en soluciones terrenales para nuestros problemas? ¿Es para nosotros el Dios de la Biblia una especie de plan B al que recurrimos cuando todo lo demás se ha agotado y entonces si pedimos ayuda al Señor, si lo demás falla? Bueno, pues precisamente para eso se escribió esta carta, ¿no? Esta carta que estamos estudiando de Primera de Juan es, entre otras cosas, para que no nos engañemos a nosotros mismos, para que llamándonos el pueblo de Dios, diciendo que vivimos vidas de fidelidad a Él, no nos demos cuenta demasiado tarde que realmente más que ser el pueblo de Dios, somos más como ese pueblo que en Isaías 29 describe, Isaías 29 en el versículo 13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Entonces, la pregunta que nos hace esta carta y aquello con lo que nos confronta esta carta es, ¿estamos realmente en la misericordia del Señor? ¿El Señor ha hecho una obra en nuestras vidas y estamos viviendo para su gloria y para su honra? ¿O tenemos prácticas religiosas externas y eso es lo que nos caracteriza? Cuando estuvimos estudiando el primer capítulo, estuvimos viendo cómo, acudimos, por ejemplo, a un versículo como Segunda de Corintios, la segunda carta a los Corintios, el capítulo 13, y estuvimos viendo que en el versículo 5 el Señor mismo nos llamaba a examinarnos, nos decía esto, ¿no? Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Decía el Señor a través de Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Esa es la idea, ¿no? El Señor no dice que nuestra salvación sea una cuestión esotérica y una sorpresa que nos tenemos que llevar el día del juicio, sino que nos llama a realmente ser conscientes de si el Señor ha hecho una obra en nosotros y si no, a buscarle. En esta misma carta que estamos estudiando en Primera de Juan, en el último capítulo, capítulo 5, en el versículo 13, habla de esa idea precisamente, de esa idea que el Señor nos da, de podéis aseguraros de si vuestra salvación es real o no es real, no es una cosa que simplemente tengáis que echar una moneda al aire y ver qué pasa o tener una impresión. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13, dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Como toda la palabra está escrita para llamarnos al arrepentimiento y a la fe, pero además de eso hay un propósito más en esta carta, como veíamos al principio. Y ese propósito es que podamos saber si tenemos vida eterna, que es una cosa que es de bendición en los dos sentidos. Si el Señor nos confirma que efectivamente ha hecho una obra en nosotros, gracias a Dios, ¿no? Qué cosa tan hermosa, no hay nada mejor. Si el Señor, en cambio, estudiando su palabra, nos hace entender que realmente no ha habido una obra en nosotros, nos da la oportunidad de arrepentirnos y buscarle. En cualquiera de los dos casos es un propósito que merece la pena perseguir. Y lo que nos permite es examinar nuestra salvación, no ya a través de esas pruebas de cristianismo que se dicen a día de hoy, ¿no? Todo el mundo presenta una prueba de cristianismo según su concepto de quién es Dios o quién es Cristo. A veces se basa, como decía antes, en ideologías políticas, en otros casos en ritos o en costumbres. Pero el Señor nos permite a través de esto examinar, a través de esta carta, examinar a través de la misma palabra de Dios y confrontar lo que nos dice la palabra de la obra que el Señor hace en el creyente con nuestra propia vida, de modo que no tengamos que ser engañados. Recordamos ya por último, antes de leer nuestro pasaje de hoy, que
nuestra pertenencia a la Iglesia del Señor, si es que el Señor realmente ha hecho una obra en nosotros, no es que estemos acudiendo o asistiendo a la mejor de las congregaciones locales, no es que estemos adheridos a la mejor confesión de fe, ni siquiera es la fidelidad que tenemos en nuestro devocional. Todos los días oramos y leemos. Lo que une al pueblo de Dios realmente es la obra redentora de Cristo, que se evidencia en la vida del cristiano. Eso es lo único que realmente une al pueblo de Dios. Muy bien. Entonces vamos a comenzar, vamos a leer el día de hoy este pasaje. Para recordar un poco el contexto del que veníamos, vamos a empezar en el capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer el capítulo 1, que es cortito, y después vamos a leer los versículos del 1 al 6 en el capítulo 2. Y recuerdo, vamos a estar estudiando los versículos del 3 al 5 del capítulo 2. Dice así la palabra del Señor. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Muy bien, este es nuestro pasaje de hoy, esos versículos del 3 al 5. Estos versículos están muy relacionados con lo que estuvimos estudiando en el capítulo anterior. Cuando estudiábamos el capítulo 1, estuvimos leyendo esos versículos del 5 al 7 que hablaba de esa idea de que aquel que es del Señor camina en la luz, ¿no? Decía en el versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Qué quiere decir entonces esto de andar en luz? Pues aquí se nos arroja, valga la redundancia, algo de luz sobre esto. Se nos dice que andar en luz implica una obediencia, implica una fidelidad a los mandamientos del Señor. Cuando aquí vemos esa palabra, los mandamientos, ahora lo vemos un poco más en detalle, pero cuando aquí se habla de los mandamientos, en los versículos 3 y 4, o cuando se habla en el versículo 5 se dice, pero el que guarda su palabra, estamos hablando de la ley de Dios, estamos hablando de esa ley del Señor. En los últimos tiempos, en la providencia del Señor, hemos estado repasando este tema de la ley de Dios en la congregación. Hemos tenido, en primer lugar, en la lectura que hacemos del Catecismo de Heidelberg, hemos estado justo estudiando, hemos estado leyendo esas preguntas de la 91 a la 114 que tratan justo de los mandamientos y en las que se explican los mandamientos. Entonces, a eso os remito, es una buena cosa si queréis repasar eso que hemos estado leyendo para recordar qué es lo que se nos enseñaba de los mandamientos. Pero además hemos estado
en nuestro estudio de Isaías, hace unas semanas estuvimos también hablando de la ley de Dios. Y aún más, hace unos meses estuvimos haciendo un estudio específico, no sé si el martes o el jueves, no, el jueves yo creo, acerca del Salmo 119. Y, por cierto, lo tenéis en el vídeo de hoy, va a quedar en la descripción el enlace, entonces si queréis solo tenéis que acceder, especialmente los que están también viéndonos desde casa, y podéis repasar lo que estuvimos hablando, que es un salmo especialmente importante para este tema de la ley y los mandamientos del Señor. Así que lo que vamos a estar viendo hoy es un poco acerca de esta ley y los mandamientos, pero todo en la perspectiva de esta certidumbre de nuestra salvación que nos puede dar, que nos puede dar esta relación que el creyente tiene con la ley y los mandamientos, ¿no? Entender esa relación entre el creyente y la ley, entre el creyente y los mandamientos, nos puede ayudar con esto que nos hemos propuesto el día de hoy, de entender la obra del Señor en su pueblo. Solamente para aclararos un poco cuál es la hoja de ruta de hoy, vamos a seguir la estructura del pasaje por versículo a versículo, pero vamos a estar centrándonos en algunos conceptos que nos presentan los versículos, como por ejemplo esa idea de conocer a Dios, qué es conocer a Dios. Después vamos a ver un poco acerca de los mandamientos, cuál es el propósito de los mandamientos en el creyente. Y por último, estaremos viendo también acerca del amor, eso que nos expresa en el versículo 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios sea perfeccionado. Vamos a ver un poco a qué se refiere el Señor con esto del amor en esta carta. Este pasaje del versículo 3 al 5 está compuesto de una manera muy parecida a lo que habíamos visto ya antes. Habíamos visto en el capítulo 1, al final, en esos grupos de 2 o 3 versículos, nos habíamos encontrado con que se nos daba una premisa, una verdad, ¿no? El Señor decía, Dios es luz, por ejemplo, y no hay tinieblas en él. Esa es la verdad. Y luego se hablaba de cuál era el efecto en el creyente o en aquel que, diciendo ser creyente, no lo es realmente. Y esa es una estructura que nos encontramos a lo largo de los primeros capítulos de esta carta. Y en este caso no es diferente. En este caso tenemos, en el versículo 3, tenemos esa premisa, esa verdad que el Señor nos presenta. Nos dice en el versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Sí? Esa es la verdad, la premisa. Y ahora vamos a ver, en el versículo 4, dice lo que ocurre, con base en esa premisa, en aquel que no conoce a Dios. Y por último, en el versículo 5, lo que ocurre, con base en esa premisa también, en el que sí conoce a Dios, en el que sí ha sido redimido. Muy bien, así que vamos a comenzar con nuestro versículo 3, que dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Qué significa eso de le conocemos, no? ¿Qué significa eso de conocer a Dios? El conocimiento de Dios, en este contexto, es un sinónimo de la salvación, ¿no? ¿Qué significa si el Señor nos ha salvado, si ha hecho esa obra en nosotros y ahora estamos en su voluntad? Somos hijos suyos, hemos sido adoptados, somos nuevas criaturas, tenemos diferentes formas de expresarlo en las Escrituras, pero aún más todavía tenemos en este pasaje, ¿no? En esta carta. Decíamos cuando empezamos estos estudios que había muchas formas de referirse a esta obra sobrenatural del Señor en el creyente, al que redime y le da vida nueva. Por ejemplo, en el capítulo 1 de esta carta, en el versículo 6, dice, si decimos que tenemos comunión con Él. Eso de si decimos que tenemos comunión con Él significa básicamente lo mismo. Si el Señor ha hecho una obra en nosotros, si somos suyos. En este mismo capítulo, capítulo 2, en el versículo 6, dice, el que dice que permanece en Él. ¿Qué es permanecer en Él? Pues muy parecido a lo que estamos viendo ahora. En el versículo 9 también dice el que dice que está en la luz. ¿Sí? Entonces hay diferentes sinónimos para esta idea, pero en este caso utiliza esta expresión, esa idea del conocer. ¿Qué significa ese conocimiento? El conocimiento, tal como lo utilizamos el concepto habitualmente en nuestros días, el conocimiento no significa otra cosa que tener una idea de quién es la otra persona. En nuestro caso es una idea tremendamente limitada, ¿no? Tenemos un conocimiento general incluso de aquellas personas a las que conocemos muy bien. Nuestro conocimiento es muy limitado, no siempre nos sorprenden. Incluso dentro de matrimonios, de años, de pronto la otra persona hace cosas que a uno le sorprenden. En el caso del Señor es diferente. El Señor dice que conoce a los que son suyos y vamos a ver cómo ese conocimiento del Señor de nosotros es un conocimiento íntimo. En la segunda carta a Timoteo, el capítulo 2,
versículo 19, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, habla así del conocimiento del Señor, de su pueblo. Dice, pero el fundamento de Dios está firme. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Sí, conoce el Señor a los que son suyos. Va más allá que un simple conocimiento terrenal. Es de hecho, para el Señor, en un sentido, el conocimiento de todas nuestras características externas no supone una dificultad, ¿no? El Señor es omnisciente, lo conoce todo, no le supone un problema saber cuántos cabellos tenemos en la cabeza, cuál es nuestro color de ojos o incluso qué llevamos en el corazón. Este conocimiento íntimo es un conocimiento de eso, desde antes de la fundación del mundo y que implica una relación que va más allá, ¿no? Tenemos este mismo verbo que se utiliza aquí de conocer, para darnos un ejemplo y para entender esa idea del conocimiento íntimo. Lo tenemos en Mateo, en el capítulo 1, en el versículo 25, en otro contexto completamente diferente. En Mateo 1:25 se utiliza el mismo verbo, pero aplicado a la relación entre José y María, esa relación de esposos, que incluso en ese caso tiene un componente que va más allá de relación carnal. Dice Mateo 1:25, pero no la conoció, hablando de José y de María, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces es un conocimiento íntimo, obviamente en el caso del Señor ese componente carnal no existe, pero sí es un conocimiento que va más allá, ¿no? de un simple conocimiento de nombre o de relación social. Es un conocimiento que además implica obediencia. Lo hemos leído antes en 2 de Timoteo, pero hemos pasado un poco por encima. Pero, por ejemplo, en Romanos, en el capítulo 8, el versículo 29, se nos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora ya empezamos a ver que ese conocimiento del Señor lleva al creyente a parecerse cada vez más, en este caso al Señor Jesucristo, a vivir una vida de santidad en mayor grado cada vez. Muy bien, así que vemos en estos pasajes que hay una relación íntima entre ese conocimiento del Señor, entre su ley y sus mandamientos, y la pregunta es, ¿cómo nos ayuda entonces esto a saber si ese conocimiento que nosotros hemos acumulado de Dios, ya no el de Dios para nosotros, sino ese conocimiento que nosotros hemos acumulado, hemos a lo mejor leído la Biblia durante muchos años, hemos podido hasta memorizar pasajes bíblicos, hemos podido escuchar cientos de predicaciones, ¿no? Haber ido a la iglesia durante años, pero la pregunta es, ¿cómo nos ayuda esta idea del conocimiento a saber si verdaderamente es un conocimiento que nos ha dado el Señor para salvación o no es más que un conocimiento religioso sin que haya una obra verdaderamente del Señor en nosotros? Y tenemos este pasaje que nos ilustra un poco, ¿no? En Santiago, capítulo 3, se nos dice de esta sabiduría o conocimiento de aquel que conoce al Señor. Vamos a ver esta relación entre esa sabiduría o ese conocimiento y una vida cambiada. Dice así, Santiago 3, a partir del versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Sí? Qué gran diferencia, ¿no?, hay entre ese conocimiento intelectual de Dios y de su palabra o un conocimiento vivo de Dios en los que son suyos. Muy bien, vamos a ver ahora, en la segunda parte de este versículo se nos hablaba de esa idea de que si guardamos sus mandamientos, entonces vamos a ver brevemente algunas aplicaciones de los mandamientos de Dios para sus hijos.
Todos nosotros hemos escuchado, como mínimo en esta iglesia, hemos escuchado muchas veces que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Ese pasaje que tenemos en Efesios, en el capítulo 2, nos dice muy claramente que no hay nada que nosotros hagamos para ganar nuestra propia salvación, que de hecho no podemos hacerlo, que es un don de Dios. Pero entonces la pregunta que nos tiene que surgir aquí es si la obediencia a los mandamientos no tiene como propósito reconciliarnos con Dios, si no nos estamos ganando nuestra salvación mediante nuestra obediencia, entonces, y que además no es eso, sino que es una consecuencia de esa reconciliación con el Señor, entonces la pregunta que tenemos es, ¿podemos de entonces descartar los mandamientos? ¿Podemos dejarlos de estudiar porque ya no tienen relevancia para nosotros? Solo nos han mostrado nuestro pecado y a partir de ahí ya no tienen importancia. Justo vamos a ver un poco de eso, ¿no? Vamos a ver una pequeña 4 o 5 puntos. No es una lista exhaustiva. Para eso os animo que vayáis al enlace ese del Salmo 119, de ese estudio que hicimos, que estará en la página de YouTube. Pero vamos a ver una pequeña lista de para qué, cuáles son las aplicaciones, por qué es importante, por qué son importantes los mandamientos para el creyente o la ley para el creyente. En primer lugar, los mandamientos nos informan de la voluntad de Dios. Nos dirigen, nos llevan a andar en sus caminos. En el Salmo 119, otra vez, en los versículos del 4 al 6, dice esto, acerca de esta idea. Salmo 119, versículos del 4 al 6, dice, Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ese es el deseo del creyente, ¿no? Que conoce en la palabra de Dios, que conoce en los mandamientos más acerca de quién es el Dios en el que cree, que conoce más acerca de cuál es su voluntad para su vida, de cuál es su naturaleza. Además de eso, además de mostrarnos la voluntad y quién es ese Dios, también nos muestran la contaminación de nuestra propia naturaleza por el pecado. Nos ayudan a examinarnos a la luz de esos mandamientos y ver que realmente no solamente no podemos cumplirlos a la perfección, sino podemos comprender mejor cuál es la magnitud de nuestro pecado, ¿no? Y la gravedad de nuestro pecado. Eso nos hace humillarnos, nos lleva a odiar ese pecado, que es algo a lo que estamos llamados, a batallar contra ese pecado todos los días. Y a la vez nos lleva a entender mejor la necesidad que tenemos de Cristo. ¿Por qué tenemos esa necesidad de Cristo? Bueno, esto nos ayuda precisamente a comprender esa idea. Tenemos necesidad de Cristo porque sin Él no tenemos esperanza ninguna, ni siquiera de obediencia, ni siquiera de la más mínima obediencia que sea de agrado al Señor. Podemos comprender acerca de Cristo incluso hasta qué punto fue perfecto en su obediencia, cómo no incumpliendo ninguno de los mandamientos vivió realmente una vida diferente a las vidas que nosotros hemos vivido. Y por tanto nos ayuda a entender la necesidad que tenemos de estar en una dependencia cada vez más íntima del Señor. Eso es uno de los beneficios de los mandamientos. En Romanos 3, versículo 20 dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Conocemos ese pecado, conocemos acerca de su gravedad, de lo que implica, de las consecuencias que ha traído y trae todavía en el mundo, lo conocemos a través de esos mandamientos. También son útiles los mandamientos, en tercer lugar, para limitar la corrupción de los salvos. Prohíbe el pecado, los mandamientos obviamente prohíben el pecado, y eso lleva a aquellos que son salvos, a aquellos que son del Señor, a tomarse muy en serio sus advertencias y a comprender mejor lo que nuestros pecados merecen realmente, lo que merecerían si el Señor no nos hubiera redimido, pero incluso en esta tierra. Nos ayuda a entender qué aflicciones podemos esperar por causa de ellos en esta vida misma, sin esperar a nada más, a ningún otro castigo. En el Salmo 119, otra vez, vamos a ver 2 o 3 versículos en este Salmo. Salmo 119. Por cierto, sí, aprovecho para decir esto en aquellos que han sido redimidos por el Señor, esto es aún
habiendo sido libres de la maldición y del rigor de la ley. Es decir, incluso aunque ya no vayan a sufrir esa condenación eterna, ese castigo que merecen sus pecados, pero los mandamientos nos ayudan a entender cuál es la gravedad y cuáles son las aflicciones que traen los pecados, que traen sí, los quebrantamientos de los mandamientos en esta vida. Decía Salmo 119, versículo 104. Dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. ¿Sí? Mediante los mandamientos el Señor nos da esa inteligencia, ese entendimiento, esa sabiduría que después nos lleva a aborrecer todo camino de mentira. Algo parecido nos dice en este mismo capítulo en los versículos 127 y 128. Salmo 119, versículos 127 y 128 dicen, por eso he amado tus mandamientos más que el oro, y más que oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. ¿Sí? El amor por los mandamientos del Señor nos lleva a aborrecer de nuevo todo camino de mentira, nos lleva a estimar rectos los caminos de Dios, en cambio. Bueno, como cuarto punto, además de eso, en la palabra vemos que el Señor aprueba la obediencia de sus hijos y se agrada de la obediencia de sus hijos, la obediencia de sus hijos a los mandamientos. Y de hecho, el Señor en la palabra nos presenta cuáles son las bendiciones que podemos esperar de esa obediencia a los mandamientos, si es que el Señor nos ha salvado, no porque tratamos de cumplir la ley, sino cuando el Señor ya ha hecho una obra en nosotros. En el Salmo 19 habla de esas bendiciones que podemos esperar del Señor, diciendo, en el versículo 11, Salmo 19, 11, dice, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Sí? Eso podemos esperar, ese gran galardón. Hablando de un mandamiento ya más en concreto, en Efesios, en el capítulo 6, se nos habla de un mandamiento en concreto y se nos dice, Efesios 6, versículos 2 y 3. Vamos a leer. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. O sea que podemos esperar esas bendiciones del Señor por nuestra obediencia, pero, y aquí hacemos una salvedad, una nota, esto no quiere decir que el Señor nos deba esas bendiciones cuando nosotros hemos cumplido uno de sus mandamientos o cuando hemos elegido entre obedecer en vez de desobedecer. El Señor no nos debe nada, ¿no? Dice Lucas en el capítulo 17 acerca de este tema, para que no creamos que esto es una especie de tabla de negociación con el Señor en el que nosotros obedecemos y entonces, como en un mercado, nos tiene que devolver una por una. El Señor dice, Lucas 17:10, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Muy bien, y por último, con esta idea de los mandamientos y nuestra relación con ellos nos ayudan, mediante pasajes, por ejemplo, como el de hoy, a examinar a examinar nuestra salvación, si realmente ha habido una obra del Señor o no, en función de si los guardamos, si nuestra vida es una vida que camina en la luz, como decíamos antes, o no lo es. Muy bien, pasamos al versículo 4, que dice, otra vez en el capítulo 2, en nuestro estudio de hoy, el versículo 4 dice así. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Muy bien, decíamos antes, al comenzar, que aquí tenemos el caso de una persona que, llamándose creyente, no vive una vida para el Señor, para la honra y gloria del Señor. Esto no significa una vida perfecta sin pecado. Por cierto, que estuvimos leyendo en el capítulo 1, veíamos justo al final, en esos últimos versículos, como aquel que dice que no tiene pecado realmente miente, ¿no? Todos nosotros seguimos batallando con el pecado toda nuestra vida. Pero ¿qué diferencia hay entre una vida completamente apartada
y en la que no hay anhelo por cumplir la voluntad de Dios, y una vida en la que sí lo hay. Aquí, como digo, vemos el caso de una vida que, llamándose creyente, la persona no vive una vida de obediencia al Señor, no vive para su gloria y para su honra, no vive una vida de santificación constante, de batalla contra el pecado, de lucha contra el pecado. Y para estos, la palabra tiene un mensaje muy claro y muy directo. Y algunos de nosotros hemos pasado por momentos en los que estábamos en eso, ¿no? Creíamos que éramos del Señor, pero no lo éramos. Ese es el beneficio de esta carta, ¿no? En Mateo capítulo 7, los versículos del 21 al 23, se nos dice esa advertencia, ¿no? Que casi nos hace temblar, ¿no? Cuando la leemos. Eh, capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esa es la advertencia, ¿no? Es las personas que se encuentran en esa situación, en el juicio, en este ejemplo que el Señor nos pone, están diciendo Señor, Señor. Están hablando a Dios como si fuera su Dios. Y realmente el Señor les hace ver que eso no es cierto. Y la clave, bueno, todo el pasaje es importante, pero en el versículo 21, esa parte que a veces pasamos por encima, es muy importante, ¿no? Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, aquel que vive una vida para el Señor, no por mérito de sus propias obras, pero sí como consecuencia de la salvación recibida. Incluso al final del versículo 23, cuando el Señor califica a aquellos que han venido a Él en busca del premio que no van a recibir, les dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto es lo que caracteriza sus vidas, ¿no? Son hacedores de maldad. Han vivido vidas que externamente eran religiosas y que parecían conforme a la voluntad de Dios y realmente eh, no era así, ¿no? No era el caso. Muy bien, si pasamos al versículo 5, nos dice el caso opuesto, ¿no? Aquí nos dice, versículo 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Como decía, ¿no? Aquí nos encontramos el caso contrario. Nos encontramos el caso de aquel que vive una vida de santidad para el Señor, con imperfecciones, con tropiezos, con pecado, todavía remanente contra el que batalla, pero vive una vida de la que se puede decir, este está caminando en la luz. De nuevo, no es gracias a su mérito, es gracias a la obra de Dios en él, pero este es el que puede tener certidumbre de su salvación, el que puede tener, bueno, intentamos evitar la palabra seguridad, pero esa certidumbre de que el Señor ha hecho una obra en él. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Bueno, aquí habla, al final de este versículo, dice que en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. De nuevo, esto de el amor de Dios se ha perfeccionado, es verdad, es un sinónimo más de ha sido salvo, de esos que nos encontramos mucho en estos pasajes, pero vamos a ver un poco qué es lo que nos dice el Señor en esta carta, brevemente acerca del amor, qué nos dice acerca de ese concepto, qué es lo que significa el amor en este contexto específico, como digo. En primer lugar, el Señor nos dice que el amor es tan importante que Él mismo se identifica con el amor. No solo se identifica, sino que dice que Él es amor. Este es un versículo que parece que a veces no nos avergüenza porque se utiliza tan mal tantas veces, pero esto es lo que dice el Señor en el capítulo 4 de esta carta, en los versículos 8 al 10. Dice 1 de Juan 4, del 8 al 10, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.
este es el amor de Dios, ¿no? Nos ayuda a entender un poco qué significa esto del amor cuando vemos que en lo que se muestra ese amor de Dios en que envió a su Hijo para que muriera por aquellos que eran enemigos suyos, que nos amó antes de que nosotros le amáramos a Él y que mediante su obra, la ira de Dios que justamente nos correspondía ha sido apartada de nosotros, que es lo que entendemos por propiciación, que estuvimos viendo en el estudio de los 2 primeros versículos de este capítulo 2. Y vemos que esa ira se ha apartado de nosotros no por nuestros méritos, no por nuestra obra, ni siquiera por nuestro amor hacia Dios, que fue primero, sino porque el Señor es el que nos amó primero y el Señor es el que envió a su Hijo para que esto fuera posible. Es un amor que es muy diferente del amor del mundo. Es más, esta carta nos dice que es un amor incompatible con el amor del mundo. En el capítulo 2, otra vez, en el que estamos, versículo 15, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Sí? Si nosotros no amamos a Dios sobre todas las cosas, es que el Señor no ha hecho esa obra en nosotros y por tanto podemos saber cuál es nuestra condición delante de Él. Es un amor que nos lleva, que no es un amor pasivo, es un amor que nos lleva a actuar. En el capítulo 3, en el versículo 17, Primera de Juan, todo esto, en el capítulo 3, en el versículo 17 se nos dice: Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Es una pregunta retórica esta, ¿no? La respuesta es: no mora el amor de Dios en él. Aquel que cierra su corazón contra su hermano, aun teniendo con qué ayudarle, puede saber que el Señor no ha obrado en él. Este no es un amor cualquiera, ¿no? Es el amor del Dios 3 veces santo que, aun siendo enemigos suyos, como decía, mediante la obra de Cristo en la cruz, nos adoptó como sus hijos. En este mismo capítulo 3, en el versículo 1, habla de este amor de esta manera. Dice: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Cuán diferente de este amor terrenal, ¿no? Al que tan acostumbrados estamos después de, bueno, todos. Pero lo que es muy importante para nosotros el día de hoy, por el estudio que estamos haciendo, es que el amor de Dios, primero, es solo mediante Jesucristo, solo mediante la obra del Señor Jesucristo en la cruz, y que aquel que lo posee, aquel que es salvo, va a vivir una vida en la que va a guardar los mandamientos, que va a vivir para Dios. Porque esto ya no va a ser una carga pesada, no va a ser una carga difícil de llevar, una carga que nos condena. Al contrario, en esta misma carta, en el capítulo 5, en el versículo 5, dice esto de la obra de Jesucristo y de su relación con los mandamientos. Dice, Primera de Juan 5:5, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. No son gravosos para aquel que ha sido redimido en el Señor. Cuando el Señor no ha hecho una obra en nosotros, los mandamientos son muy gravosos, es un amo muy severo para nosotros. Pero esa es la diferencia cuando el Señor ha obrado en nosotros y esa es la obra que hace este amor. Muy bien, os dejo ya con unas conclusiones. En primer lugar, decíamos, la ley condena al impío que pretende ser justificado por su obediencia a la misma. Es decir, si nosotros tenemos la pretensión de que vamos a reparar nuestra relación con Dios mediante la obediencia punto por punto de la ley, entonces estamos gravemente equivocados, ¿no? En Santiago, en el capítulo 2, en el versículo 10, dice de este tema, hablando de la ley y del problema que supone si tenemos nuestra confianza puesta en la ley, dice en el versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos, en un solo punto. ¿Y quién puede decir que no ha incumplido ni un solo punto de la ley de Dios entre nosotros? Solo Jesucristo. Pero en cambio decíamos esa misma ley, cuando el Señor ha redimido al creyente, cuando ha hecho su obra en el creyente, en el cristiano,
le muestra su propio pecado para que pueda acudir a los pies de la cruz de Cristo. Y esa es una guía imprescindible que le permite conocer a Dios y a su voluntad. Ese es el beneficio que tiene para nosotros esos mandamientos, esa ley de Dios. Vale, entonces vamos a ver esto. Decía estas 4 pequeñas conclusiones. La primera es que si somos cristianos hemos sido salvos, hemos sido hechos salvos para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, como acabamos de leer en Romanos. Y por tanto vamos a caminar, aunque no sea de manera perfecta, pero vamos a caminar en obediencia a sus mandamientos. Y esto es algo que vemos en todos los aspectos de la salvación del Señor. Por poner algunos ejemplos, 3 ejemplos breves, hemos hablado, se nos ha enseñado en esta iglesia acerca de la predestinación y de esa idea de que el Señor nos escogió antes de la fundación del mundo. Pues veamos para qué nos escogió el Señor. Efesios capítulo 1. Vamos a ver en Efesios capítulo 1 los versículos 3 y 4 que nos hablan de esa idea, ¿no? Se nos habla de para qué nos ha escogido el Señor. Dice Efesios 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Este era el propósito. ¿Sí? Uno de los propósitos de la salvación es que caminemos y que seamos santos y sin mancha delante de Él. También en el caso de, en la redención en general, si hemos sido redimidos es para ser un pueblo diferente y celosos de buenas obras. Nos dice en Tito, en la carta a Tito, en el capítulo 2, se nos dice esto. Tito, capítulo 2, versículos del 11 al 14. Dice así. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Perdón, que me he perdido. Aquí. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, ¿para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ese es uno de los propósitos principales de la salvación, que vivamos una vida para Él y que busquemos esas buenas obras. También si recibimos ese conocimiento de Dios del que hablábamos antes, es para que seamos santos como Él es santo. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, dice esto, ¿no? Si recibimos el conocimiento de Dios es para que seamos santos como Él es santo, y leemos en estos versículos del 13 al 16, primera de Pedro, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, cuando recibimos ese entendimiento del Señor, es para que tenga una aplicación, ¿no? Se nos dice muchas veces en la predicación en esta iglesia esa idea de que no tenemos doctrinas en la palabra que sean solo doctrinas teóricas, sino todas tienen una aplicación, ¿no? Y este es un buen ejemplo de ello. Muy bien, en segundo lugar, de estas conclusiones, y esto es importante porque para aclarar algunas de las cosas que hemos dicho hasta ahora, esta obediencia a los mandamientos no invalida la gracia del Evangelio, todo lo contrario. Esta ley concuerda armoniosamente con esa gracia del Evangelio. Os lo leo en palabras de la Confesión de Fe de Bautista de 1689, que dice esto de manera mejor que lo puedo decir yo, dice, el Espíritu de Cristo subyuga y capacita la voluntad del hombre para que haga libre y alegremente lo que requiere la voluntad de Dios revelada en la ley. Ya no es una obligación, ya no es una carga pesada, ya no es un mandamiento gravoso. Es
el Señor hace esa obra en nosotros para que hagamos libre y alegremente lo que requiere la voluntad de Dios revelada en la ley. Esto es importante para nosotros. Hace unos meses ya, casi más de un año yo creo, estuvimos estudiando, perdón, la carta de Pablo a los Gálatas y estuvimos hablando de la ley de Cristo, de esa idea del fruto del Espíritu en el creyente. Em, pero la diferencia, sí, y como acabamos de leer, es que ya no obedecemos ahora los mandamientos para ganar el favor de Dios, sino que de nuestro interior surge ese amor, ¿no? Ese amor que nos lleva a hacer no simplemente lo que está en los mandamientos, sino aún más, aquello que podemos para vivir una vida para su gloria y para su honra. Esto, en Filipenses 4 hay bueno, una forma muy bonita de presentar esta verdad. Filipenses 4, versículos 8 y 9 dice, Filipenses 4, versículos 8 y 9 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y esa es la libertad que tiene ahora el creyente, de vivir una vida para el Señor, para todo lo que es bueno. ¿Cuál es, por tanto, en este pasaje, y ya con esto termino, nos encontramos dos cosas, ¿no? Nos encontramos una advertencia, por un lado, pero también una gran esperanza. La advertencia es que si nuestro cristianismo vemos que no nos lleva a vidas de obediencia y santidad, si no queremos saber acerca de vivir vidas para el Señor, vamos a saber que a lo mejor no se ha hecho en nosotros esa obra de salvación. Esa es la bendición de este pasaje, que nos permite ya no estar engañados más, tener los ojos abiertos a la realidad de nuestra vida. La promesa que nos hace el Señor es que esa obra de santificación la hace en todos los que son suyos, no en algunos, no en aquellos cristianos que son más espirituales y luego hay una segunda categoría de cristianos carnales que no pueden. En todos aquellos que son suyos, el Señor hace esta obra. Leíamos, y volvemos a leer, pero es uno de los pasajes que más hemos disfrutado en este último año, Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23, nos habla de esta obra del Señor en todos aquellos que son suyos y nos dice, Gálatas 5, 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ese fruto del Espíritu, ese único fruto del Espíritu que el Señor produce en el creyente. Así que, ¿cuál es el mensaje entonces que tiene el Evangelio para nosotros? Si esto no es verdad en nuestras vidas, si escuchando este mensaje nos damos cuenta, o leyendo la carta, mejor todavía, nos damos cuenta de que esto no es una realidad en nuestra vida, entonces suplica al Señor tu salvación. Busca del Señor, del único que la puede dar, busca de Él tu salvación. Nadie más nos puede hacer una nueva criatura. En el Salmo 86, en el versículo 5, el Señor dice de esto, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Busquemos al Señor. Y por último, y esto sí, de verdad lo último, que lo he dicho 4 veces, pero este último punto es, recordemos que el único camino a Dios, el único camino para que nuestros pecados sean perdonados, es el Señor Jesucristo. No hay otro camino, no hay otro nombre debajo del cielo por el que se pueda tener una relación con Dios y que nuestros pecados sean perdonados. En esta carta, en el capítulo 5, primera de Juan capítulo 5, los últimos dos versículos, perdón, los últimos no, los versículos 11 y 12 dicen así. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Muy bien. Vamos a orar, si os parece. Señor, Dios bueno, 3 veces santo, Dios justo, Dios omnipotente, Señor, tú, en tu misericordia, eres el que por tu amor has proporcionado
el medio para que pudiéramos ser reconciliados contigo, que no es otro que nuestro Señor Jesucristo. Señor, si el día de hoy nos has llevado a examinarnos, si nos has enfrentado con nuestras vidas, si nos haces entender que hemos vivido vidas que no te agradan, Señor, en las que hemos blasfemado tu nombre, danos arrepentimiento, Señor. Llévanos a los pies de la cruz. Ayúdanos a ser conscientes de la iniquidad que hay en nosotros. Ayúdanos a ser conscientes de que si no nos has salvado, Señor, estás airado contra nosotros todos los días, pero que tenemos una esperanza, y esa esperanza es la obra, no solamente en esa vida perfecta, sin desobediencia de nuestro Señor Jesucristo, sino también en su obediencia a la hora de ir a la cruz, en su muerte, en su resurrección y en su mediación contigo, Señor. No tenemos otra esperanza, pero qué gran esperanza es. Muchas gracias, Señor, por habernos traído a este pasaje el día de hoy. Te pedimos que nos des entendimiento, que hagas que dé fruto en nuestras vidas, que no permitas, Señor, que estos pasajes y tu palabra en sí pase por nosotros sin hacer un efecto, Señor. Ayúdanos a que podamos considerar todo lo que hemos leído el día de hoy, todo lo que hemos estudiado, y que vivamos, que nos sirva para vivir vidas que te honren, que te glorifiquen y que te agraden, Señor. Muchas gracias, Padre, por todo esto. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, pues